Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, le presentamos cápsulas de verano, con entrevistas a nuestros conductores. No se las pierda. Con su permiso, soy Azucena Rojas y estoy aquí muy contenta en esta cápsula especial de verano, en donde vamos a conocer a nuestro conductor, que ya por mucho tiempo ha estado en Con su permiso, el doctor Carlos Elizondo. Hola Carlos, qué gusto estar aquí contigo para hacerte una entrevista. Pues yo asustado, Azucena, pero gracias. No, pues que ahora sí que diría, hace años no me hubiera pensado nunca estar contigo en un podcast, estar contigo dando clases. Yo la verdad te admiro mucho desde hace mucho tiempo atrás, cuando era estudiante de ciencia política, y bueno, sabía, ¿no?, que estabas en el CIDE y después pues toda la trayectoria que has tenido. Pero antes de hablar de tu trayectoria, Carlos, a mí me intriga mucho y me gustaría saber cómo decidiste estudiar Relaciones Internacionales en el Colegio de México. ¿Cómo fue el camino? Porque sé que entrar al Colegio de México no es fácil. Entonces, ¿cómo lo hiciste y cómo lo planeaste? El camino fue tortuoso y no lo planeé. Ah, Fue tortuoso porque no sabía qué quería en mi vida. Y la verdad, cuando uno sale de la prepa, para quienes estén en ese proceso, pues no es tan raro que uno sepa o no sepa qué es lo que quiere. Yo venía de una familia donde mi papá no había estudiado una carrera, pues no tenía referentes familiares muy claros, tenía, por supuesto, mucha información de una prepa privada muy buena a la que fui. Era, y se oye feo decirlo, pero era muy buen estudiante, entonces era muy bueno en casi todo. Entonces, era muy bueno en matemáticas, entonces para mi maestra de matemáticas era obvio que iba a estudiar matemáticas. Y la verdad, para mis padres, la idea que estudiar algo así de vago como relaciones internacionales era bastante absurdo, ¿no? No parecía que fuera algo demasiado serio. Yo tuve un problema médico en segundo de prepa, o sea, un año antes de graduarme, un problema médico muy complicado, y un médico muy bueno entendió de qué trataba el problema, y después de muchos meses en cama, pero se encauzó muy bien desde el punto de vista médico, y la suma de todo esto me llevó a esto, a buscar y lograr admisión en la UNAM para estudiar medicina. Entonces, yo te puedo contar sobre el Guyton de fisiología, ya no me acuerdo cuál era el título del libro, de histología, anatomía nunca recuerdo nada porque tengo mala memoria, pero estudié un año medicina y en el camino me di cuenta que cuando, como siempre he sido medio nerd, pues cumplía con aprender fisiología, pero luego me ponía a estudiar y a debatir con mis amigos temas políticos y económicos, y por eso decidí, para gran tristeza de mis padres, dejar una carrera seria e irme a una cosa tan poco clara. Mi papá quería un hijo abogado, ingeniero, médico, pero no, ¿qué es eso de relaciones internacionales? wow, sí, porque además, como dices, es una carrera que incluso hoy en día eh, siempre tenemos conversaciones con papás, ¿no? O sea, como que los papás no se convencen de qué es un internacionalista, pero creo que el perfil más o menos se va dando, ¿no? Se va dando y bueno, esos debates, pues supongo que fueron los que te llevaron a estar allí. Y en ese entonces también era complicado entrar al Colegio de México como lo es hoy en día, No, sí, o sí era muy complicado. Y pues pasé los exámenes, pues. Lo más complicado quizá fue explicarles en la entrevista, en la última fase de la admisión, me acuerdo muy bien a quién, al profesor Rafael Segovia, que ya falleció, explicarle por qué había estudiado medicina y por qué me estaba cambiando, porque les parecía, pues con razón, este señor o este muchacho o este niño sabrá qué quiere en la vida o nos va a hacer lo mismo, ¿no? Pues cuando tú admites un estudiante, luego me tocó muchas veces estar del lado de quien admite, no solo que es un buen estudiante, que es una persona que se integre bien y que es una persona que pues, parezca que sí quiere terminar eso, ¿no? Pero bueno, la buena suerte que tuve es que el profesor Segovia también había estudiado medicina y entonces entendía que se puede cambiar. Su padre, se recuerda bien, había sido médico, aunque fue muy vergonzoso porque él se acordaba perfecto de su texto de anatomía y me empezó a contar de los huesos y las
músculos, y yo habiendo estudiado pues, mucho más recientemente, anatomía sí no se me quedó nunca. Oye, Carlos, ¿y qué pasó después? Y a mí se me hace también muy interesante lo que alguna vez me has comentado sobre tus papás, de dónde venían. Recuerdo que me habías comentado que también, no sé, vivieron en el norte, em, o algo así recuerdo, pero aparte de eso, de la historia de tus papás, que se me hace que ser muy interesante, ¿cómo fueron aceptando el desarrollo de tu carrera como internacionalista? Y después de ahí, pues ya te fuiste a estudiar doctorado, maestría y doctorado a la Universidad de Oxford. Ahí, digamos, en algún punto ellos te vieron tu carrera y te apoyaron. Lo eh, primero, déjame decir, mis papás siempre me apoyaron. ajá, Cosas que hubieran dicho, está loco, otra cosa es que no me hubieran apoyado. Siempre ok. fueron muy generosos, entendieron, tú quieres eso, liberales, respetuosos, pero estaban decepcionados, es otra cosa. Pero me vieron muy contento, vieron que era una universidad muy seria, el Colegio de México, pues fue de mucho gusto cuando fui a estudiar que una maestría y luego un doctorado a Oxford. Entonces nunca tuve una sanción de ningún tipo de mis padres y luego se fueron, pues que fueron quedando muy satisfechos con mi desarrollo profesional, Ujú. pero apoyado siempre. Ah, pues claro, no, y tienes razón, ¿no? Es distinto. Y eso también habla a los padres, ¿no? El decir, bueno, pues te puede o no gustar, pero el apoyo pues siempre estar y Y después, la verdad es que lo que yo aprendí cuando mi hija quiso estudiar teatro y pedagogía también me pareció una cosa un poco rara, claro, hacer cosas más serias, pero no le dije nada, o si le dije, creo que sí le dije, pero ciertamente la respeté, la apoyé, y ahora le va muy bien en lo que hace. Si total, uno no hace lo que le gusta, pues es más improbable que te vaya bien. cierto. No, pues qué bien, me encanta saber un poco más de cómo fue ese desarrollo. Y pues bueno, ya después realmente has tenido una carrera muy destacada y creo que también, así como hablamos de los papás y de los estudiantes de RI, me gustaría saber pues también cómo has trascendido, cómo has pasado por toda esta vida académica, ¿no? Estuviste por muchos años en el CIDE, incluso llegaste a dirigir el CIDE. Y después de allí ya pues en el Sistema Nacional de Investigadores y ahora en el TEC de Monterrey. ¿Cómo ves esa trayectoria académica y cómo ves la academia en México, ¿no? ¿Cómo es vivir la academia en México? ¿Cómo ha sido hasta ahora? Mira, yo creo que yo tuve primero mucha suerte. En toda carrera profesional hay suertes. La puedes aprovechar, la puedes no aprovechar, o puedes no tener suerte. Yo tuve suerte en el sentido de que muy joven, por un acto muy desafortunado, que fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio, llega a la presidencia Cedillo, quien tenía una muy buena relación con el entonces director del CIDE, Carlos Batres. Se llevan a Carlos Batres al CONACYT, y Batres tenía una buena opinión de mí, y junto con otro par de gentes me propuso para sustituirlo, y pues, por alguna razón misteriosa me acabaron apoyando a mí. Entonces es un acto de suerte. Yo no soy ningún ejemplo de nada de cuál es la trayectoria académica de mi generación, que además no tiene nada que ver con tu generación, ni tendrá que ver nada con la generación siguiente. Pues ejemplo no soy de nada, y tampoco tengo pues, ninguna recomendación que hacerle a nadie. Tuve suerte, me rodeé de un muy buen equipo en el CIDE, eso es fundamental en cualquier gestión pública que uno tenga. Trabajé muchísimo y bueno, colaboramos, construimos entre muchos una institución académica mucho mejor de la que me tocó, pero ciertamente Carlos Valdés se había puesto ya las primeras piedras y de lo que se trató fue de consolidarlas. Claro, pues, híjole, muy interesante esta cuestión de la suerte, que claro que también, pues creo que es estar, pues también aprovechando ciertas oportunidades, ¿no? Porque a lo mejor las oportunidades te las ponen y si no No, las tomas. hay que luego trabajar para consolidarlas, pero sí Ujú. hay un elemento de suerte que uno no puede, en muchos casos, por lo menos en el mío, no subrayar. Tú no has oído la entrevista que le hice a Beata. Beata tiene una trayectoria mucho más heroica que la mía. Claro, no, pero bueno, de todas formas, pues los dos son muy admirables
Y a mí lo que también me gusta mucho de tu carrera como académico es el impacto que has tenido, pues, en la escritura, por ejemplo, ¿no? De libros, pues, de estar publicando en los medios. Creo que nunca lo has dejado. ¿A partir de qué punto empezaste como no solamente a escribir, pues, los tradicionales papers y documentos de trabajo que hacen muchos de los académicos, sino a dirigirte a un público más general, ¿no? Eso yo creo que también es algo que te caracteriza, al menos yo así lo veo, y me gustaría saber si en algún momento lo pensaste, lo planeaste o también se fue dando. Es un buen punto. Hay algo de planeación en las vidas y mucho de azar. Yo siempre quise tener una voz en la opinión, pues él fue un gran lector de periódicos, grande, en el sentido que leía mucho. Y alguna vez se lo comenté a una profesora y esa profesora, su esposo, estaba a nombre de Miguel Alemán, hijo del presidente que luego fue gobernador de Veracruz, queriendo fortalecer las páginas editoriales de El Novedades. Entonces, mi primera responsabilidad en una página editorial fue cuando yo estaba en la mitad de la carrera y gracias al esposo de esta maestra, que era la maestra Isabel Turrent y el esposo Enrique Krause, tuve la oportunidad de, junto con 3 compañeros más, escribir han sido hasta que fui a Oxford, 3 o 4 años, ininterrumpidamente, semanalmente, en la página editorial de Novedades. De los 4 que nos ofrecieron eso, pues el único que llegó mucho rato fui yo. Luego se dedicaron a otras cosas. Suspendí esto mientras estuve en Oxford. Era absurdo querer continuar. Además que en ese momento me costaba más tiempo llevar el artículo a Novedades que escribirlo, porque no había en ese entonces ni faxes. Había que llevar el artículo físicamente a las oficinas en la calle de Valderas que tenían. Tenía que agarrar el metro, hacer transferencia, llegar. Lo entregaba el sábado y salía hasta el martes para todo un proceso ahí de captura del mismo. Ahora lo entrego el sábado en la noche y aparece el domingo. Entonces la tecnología ha cambiado. Entonces no era viable desde Oxford, menos con las responsabilidades de estudiante intensas de esa universidad, poder hacer eso. Pero cuando regresé, traté de escribir esporádicamente, hasta que otra vez un golpe de suerte. Coincidió la llegada del Reforma a México en el 93, con la idea de buscar a un grupo de escritores distintos, jóvenes, les gustó lo que había escrito y me invitaron. Y desde entonces se ha escrito ininterrumpidamente, primero en Reforma, luego en Excelsior y de regreso otra vez en Reforma. Es decir, seguí escribiendo mientras fui embajador de México ante la ONU, incluso. Eso implica bueno, desde mi punto de vista, una gran disciplina, pero no sé tú cómo lo llevas, a lo mejor lo disfrutas tanto que No, se requiere disciplina, a veces Ujú, agotador. Hubo un tiempo cuando fui director del CIDE, lo pasé a quincenal, porque ujú. no era mentalmente para mí posible hacer. Yo admiro a los que lo hacen diario, no sé cómo le hacen. No Sí. era para mí viable hacerlo semanalmente, pero ya que regresé de mi gestión ante la OCDE, pues en algún momento se volvió otra vez semanal. Y de estas funciones que has tenido como tanto en la academia como directivo en el CIDE o en la OCDE como representante, ¿tú dirías que esta fue la que más te consumió, la que más requirió como este tiempo de dedicación? No, el mayor tiempo que yo le he dedicado a una gestión fue la dirección del CIDE los primeros años, porque pues, era muy inexperto, me estaba muy inseguro y me metí en todos los detalles para que nada saliera mal o para minimizar el riesgo de que las cosas salieran mal y porque había que construir métodos, gente, todo. Entonces yo ahí le dediqué mucho, mucho, mucho tiempo, pero bueno, siempre he tenido un poco el vicio de tomarme muy en serio las cosas. En la OCDE también trabajé mucho, en fin, en general en todas he trabajado mucho y lo he disfrutado también, entonces no me quejo. No, pues definitivamente me imagino que lo has disfrutado también. ¿Y cuáles serían ahora pues tus planes a futuro en cuanto a seguir escribiendo, seguir en la academia, obviamente, como cómo te ves en los siguientes años? Yo he escrito varios libros sobre, digamos, dilemas de la economía política mexicana. Escribí un primer libro sobre por qué no crecemos, ese debe haber sido en el 11. Luego un libro sobre la economía política de los impuestos, 2 o 3 años después.
luego uno sobre desigualdad, por qué no somos un país más justo, porque América Latina en general ha sido incapaz de construir esto. Eso fue un poco antes del arranque del sexenio, el 17, y luego escribí hace poco, ya no tampoco en el 21, uno sobre pues, la primera mitad de este sexenio. Lo que estoy construyendo es un libro sobre qué viene después. En estas preguntas, ¿cómo hacemos para construir una sociedad más justa, más democrática, capaz de crecer? Yo creo que el sexenio es una tristeza, tanto poder tan mal aprovechado en el sentido de estos temas. Un presidente con poder podría ser un país más justo, un país que creciera más, un país con menos inseguridad, y el presidente ha usado ese poder de una forma muy particular. Entonces me veo terminando eso. Creo que no me has preguntado, te lo voy a responder así de pasada. Otra gestión que para mí fue muy interesante fue estar en el Consejo de Pemex. Ah, claro. Me permitió entender y colaborar en tratar de hacer una empresa pública más poderosa, más eficiente. Y un consejero es un voto de 10. Voté en contra en más de una ocasión, incluida la compra de esta planta Fertinal, pero voté a favor y traté de impulsar cosas que tuvieron X y Y rentabilidad. Eso lo explico con cierto detalle en el capítulo 6 de mi último libro, Y mi palabra es la ley. Pero no es para darle la vuelta a tu pregunta, es porque me gustaría poder seguir combinando esto de tratar de participar en la vida pública, tanto escribiendo, tratando de influir en cómo hacer un mejor país, y en una oportunidad en alguna gestión pública para tratar de pues, poner en práctica. ¿Sabes? Cuando me invitaron a ser consejero de Pemex, el que me invitó me dijo: "Oye, no va a decir que no, llevas muchos años diciendo que hay que hacer ciertas cosas, ahora dedícate a hacerlas". Y yo creo que pues, estoy dispuesto, me encantaría volverlo a hacer, ¿no? Si hubiera la oportunidad. Carlos, pues muchas gracias por dejarme conocerte un poco más, por también abrirte la audiencia. Yo creo que va a estar muy interesante el saber, pues, cómo llegaste a esto. También algo que destaco es como de las relaciones internacionales, pues has pasado realmente a temas mucho del desarrollo económico y de economía Pero soy política. una gente muy inestable, entonces voy cambiando de temas. De Se hecho, en vale. el programa anterior que grabamos, un tiempo, el de la expropiación, por el lado de la expropiación, ya no lo dije, pero yo tengo uno de mis artículos más citados es sobre el tema de la expropiación, porque en algún momento me clavé con esa idea. Entonces, tengo unas son más jurídicas, unas más de economía política, unas más de relaciones internacionales. Entonces, pues tiene ventajas, tiene desventajas, no tiene la profundidad de una carrera académica en un solo tema, pero bueno, en fin, cada quien construye la carrera académica que le queda, ¿no? No, y la tuya ha sido, creo que, muy rica, un ejemplo para muchos de nosotros. Muy generoso, Susana. No, pues gracias y pues fue un gusto estar contigo en esta cápsula de verano. Por favor, a nuestra audiencia que nos escucha, pues que nos haga comentarios en nuestras redes sociales y nos vemos pronto ya de manera cotidiana de nuevo en nuestros podcasts con su permiso. Muchas gracias.